Titanic, 1997, de James Cameron cautivó al público con su poderosa narrativa, combinando romance, tragedia y efectos visuales innovadores para dar vida a la historia. Liderada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, la película se convirtió en un fenómeno global, ganando 11 premios Oscar y batiendo récords de taquilla. Pero aunque Titanic sigue siendo inolvidable, algunos de los talentosos actores que ayudaron a hacerla icónica ya no están con nosotros. En este video, recordaremos y honraremos a los actores de Titanic, 1997, que han fallecido. Tomemos un momento para recordar sus nombres reales y su legado. Gloria Stuart, como la anciana Rose. El alma de Titanic, 1997, late a través de los recuerdos de la anciana Rose, una mujer cuya voz lleva consigo el peso del amor, la pérdida y la supervivencia. A los 86 años, Gloria Frances Stuart, nacida el 4 de julio de 1910, asumió este papel con elegancia, encarnando a una mujer que vivió una tragedia, pero nunca dejó que la definiera. Su interpretación, melancólica y llena de vida a la vez, hizo que el público se enamorara del espíritu inquebrantable de Rose. Este papel la devolvió al centro de atención, pero el tiempo terminó por alcanzarla. El 26 de septiembre de 2010, a los 100 años, falleció por insuficiencia respiratoria tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Aunque fue cremada, su presencia sigue siendo inmortal, eternamente grabada en la película que la trajo de vuelta a Hollywood. Antes de convertirse en el rostro de la nostalgia en Titanic, Stuart ya había vivido una vida digna de una historia. Nacida en Santa Mónica, California, estudió teatro en UC Berkeley antes de abrirse camino en la época dorada de Hollywood en los años 30. Dejó su huella en películas como El hombre invisible, 1933, y Rebecca of Sunnybrook Farm, 1938, pero más tarde dejó la actuación para dedicarse al arte. Décadas después, Titanic reavivó su carrera, logrando una nominación al Oscar y convirtiéndola en la actriz de mayor edad nominada en su categoría en aquel momento. Más allá de las cámaras, fue una artista apasionada, activista y miembro fundadora del Sindicato de Actores de Cine, Screen Actors Guild, dejando una influencia que trascendió la pantalla grande. Bernard Hill, como el Capitán Smith. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros del capitán Edward Smith, mientras guiaba al Titanic en su fatídico viaje inaugural. Bernard Hill, nacido el 17 de diciembre de 1944, tenía 52 años cuando asumió el papel, capturando la sabiduría y la serena dignidad del capitán. Smith era un líder de inquebrantable compostura y cuando el desastre golpeó, enfrentó su destino con solemne aceptación, eligiendo hundirse con su barco. En la vida real, Hill falleció el 5 de mayo de 2024, a los 79 años. Fue enterrado en Inglaterra, dejando tras de sí una carrera repleta de interpretaciones inolvidables. Aunque Titanic lo convirtió en parte de la historia del cine, su legado va mucho más allá. Antes de estar al mando del Titanic, Hill ya había demostrado su talento para interpretar personajes con profundidad y convicción. Su papel revelación como Josser Hughes en Boys from the Black Stuff capturó con gran intensidad las luchas de la clase trabajadora, ganándole el reconocimiento de la crítica. Esa misma presencia imponente definió sus actuaciones en Gandhi, The Ghost and the Darkness y Wolf Hall. Sin embargo, fue como el rey Théoden en El Señor de los Anillos, donde entregó una de sus interpretaciones más conmovedoras, inspirando a su pueblo con discursos que resonaron mucho después de la batalla. Hill tenía un don raro, la capacidad de hacer que el público creyera en el peso del deber, el dolor de la pérdida y el triunfo del espíritu humano. Aunque ya no esté, su legado permanece, inmortalizado en las historias que ayudó a dar vida. Lew Palter, como Isidor Strauss.
Un hombre de tranquila dignidad y devoción inquebrantable, Isidore Strauss eligió permanecer al lado de su esposa mientras el Titanic enfrentaba su trágico destino. Lew Palter, nacido el 3 de noviembre de 1928, tenía 68 años cuando interpretó al empresario de la vida real, capturando tanto su calidez como su amor inquebrantable por su esposa, Ida. Aunque Strauss representaba la fortaleza, sus últimos momentos fueron conmovedores, un desgarrador testimonio de un amor que duró toda la vida. En la realidad, Palter falleció el 21 de mayo de 2023, a los 94 años, tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Fue enterrado en Los Ángeles, dejando no solo una presencia memorable en la pantalla, sino también un legado extraordinario como maestro. Aunque Titanic consolidó su lugar en la historia del cine, su mayor impacto tal vez estuvo en el aula, donde fue mentor de futuras estrellas como Don Cheadle, Ed Harris y Cecily Strong. Antes de pisar el set de James Cameron, Palter ya había forjado una carrera llena de papeles dinámicos. Se destacó en la televisión clásica, apareciendo en Mission Impossible, Gunsmoke, Kojak y The $6 Million Man, mostrando su versatilidad en dramas criminales y del oeste. También interpretó al detective Clark en Del Vecchio, demostrando su capacidad para aportar autoridad y profundidad a sus personajes. Más allá de la actuación, fue un apasionado educador, formando a la próxima generación de actores en la Escuela de Teatro de CalArts durante más de 4 décadas. Ya fuera en la pantalla o en el aula, la influencia de Palter perdura, un tributo duradero a un hombre que llevó arte y corazón a todo lo que hizo. David Warner, como Spicer Lovejoy. David Warner, nacido el 29 de julio de 1941, tenía 55 años cuando dio vida a este implacable guardaespaldas, con una interpretación cargada de amenaza y precisión. A diferencia de su personaje, Warner era admirado por su calidez y su pasión por la actuación, un oficio que persiguió durante décadas. Falleció el 24 de julio de 2022, a los 80 años, tras una batalla privada contra el cáncer, pasando sus últimos días en Denville Hall, en Northwood, Londres. Su partida marcó el fin de una era, pero su legado cinematográfico sigue siendo tan impactante como su poderosa presencia en pantalla. Más allá de Titanic, Warner tenía un talento especial para interpretar personajes con un aire de misterio o peligro. En The Omen, 1976, dio vida a un fotógrafo que descubre escalofriantes secretos, una actuación que lo convirtió en un referente del cine de terror. Su imponente presencia también aportó peso a Tron, 1982, donde interpretó al calculador villano de la historia, agregando profundidad al innovador clásico de ciencia ficción. Ya fuera en el terror, la ciencia ficción o el drama histórico, la capacidad de Warner para desaparecer en sus personajes lo convirtió en un actor verdaderamente inolvidable. Eric Holland, como Olaf Dahl. Eric Holland, nacido el 18 de mayo de 1933, tenía 64 años cuando interpretó con serena resistencia a un hombre que navegaba sin saberlo hacia la tragedia. Aunque el viaje de Dahl fue breve, la carrera de Holland se extendió por décadas, dejando una huella duradera en el cine y la televisión. Falleció el 6 de abril de 2020 en Studio City, California, a los 86 años, aunque no se reveló la causa de su muerte. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en la pantalla siguió siendo un testimonio de su talento. Más allá de Titanic, Holland construyó un sólido legado en la ciencia ficción y la fantasía, destacándose en Stargate, 1994, y Ghostbusters Dune, 1889, donde su distintiva presencia añadió peso al género. Ya fuera interpretando oficiales militares, científicos o figuras históricas, tenía un talento especial para integrarse sin esfuerzo en sus papeles. Su versatilidad brilló también en televisión,
con apariciones en Voyage to the Bottom of the Sea, The $6 Million Man y Mission Impossible. Pero más allá de los personajes que interpretó, fue admirado por su dedicación a la narración, siempre aportando autenticidad a sus actuaciones. Aunque su tiempo terminó, su trabajo permanece, un tributo duradero a una carrera construida con pasión y maestría. Bill Paxton como Brock Lovett. Bill Paxton nació el 17 de mayo de 1955 y tenía 41 años cuando interpretó a Brock Lovett en Titanic, 1997. Como el decidido cazatesoros que lidera la expedición en busca del legendario corazón del océano, Lovett irradiaba confianza, curiosidad y un toque de arrogancia, rasgos que se suavizaban al descubrir la profunda conexión humana con el naufragio. Paxton sentía una fascinación genuina por el Titanic, lo que hizo que su papel fuera aún más significativo. Lamentablemente, falleció el 25 de febrero de 2017, a los 61 años, debido a complicaciones tras una cirugía cardíaca, y fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills. Su partida fue una pérdida devastadora, pero su legado cinematográfico sigue intacto. Más allá de Titanic, su carrera estuvo llena de interpretaciones memorables, destacándose en Twister, 1996, Apolo 13, 1995 y True Lies, 1994. La colaboración de Paxton con James Cameron no se limitó a la actuación, ya que más tarde se unió al director en una expedición real para explorar los restos del Titanic, lo que resultó en el documental Ghosts of the Abyss, 2003. Su pasión por la narración también lo llevó a dirigir Frailty, 2001, un escalofriante thriller psicológico que mostró su talento detrás de la cámara. Sin embargo, fue su capacidad para aportar profundidad y carisma a sus personajes lo que lo hizo inolvidable. Desde el sarcástico soldado Hudson en Aliens, 1986, hasta el devoto polígamo Bill Henrickson en Big Love, 2006 a 2011, de HBO. Ya fuera en taquilleros filmes de acción o en intensos dramas, Paxton tenía el don de conectar con el público, haciendo que cada interpretación se sintiera auténtica. Elsa Raven como Ida Strauss. En medio del caos de Titanic, 1997, la devoción entre Ida Strauss y su esposo se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la película. Elsa Raven, nacida el 21 de septiembre de 1929, tenía 67 años cuando dio vida a Ida, transmitiendo con sutileza la fuerza y el amor inquebrantable del personaje. Con solo unos segundos en pantalla, expresó una vida entera de lealtad al elegir permanecer al lado de su esposo en lugar de buscar refugio. Lamentablemente, Raven falleció el 2 de noviembre de 2020, a los 91 años, en Los Ángeles, y sus cenizas fueron devueltas a su familia. Aunque su papel en Titanic fue breve, sigue siendo uno de los símbolos más emotivos de amor y sacrificio en la película. Más allá de Titanic, Raven construyó una carrera basada en pequeños pero memorables papeles. Su interpretación como la mujer del reloj en Back to the Future, 1985, insistiendo a los ciudadanos en «salven la torre del reloj», dejó una huella imborrable en el público. También apareció en Amen y Wise Guy, demostrando su versatilidad tanto en la comedia como en el drama. Ya fuera en televisión o en cine, sus personajes siempre irradiaban calidez y determinación, cualidades que hicieron que incluso los papeles más pequeños fueran inolvidables. Aunque ya no está, su legado sigue vivo en los emotivos momentos que dejó en la pantalla. Shea Duffin como el tabernero. En los rincones animados de Titanic, 1997, donde la música y la alegría se entrelazaban con la tragedia inminente, Shea Duffin aportó calidez a la pantalla como el tabernero, un hombre cuya alegría momentáneamente ocultaba el destino inevitable.
Nacido el 26 de febrero de 1931, Dufin tenía 66 años cuando interpretó este papel, encarnando al amable cantinero que ofrecía a los pasajeros un último instante de alegría antes de que el destino tomara su curso. Su presencia, aunque breve, dejó una huella imborrable, un reflejo de camaradería y encanto irlandés. Pero el tiempo no se detiene, y el 23 de abril de 2010, Dufin falleció a los 79 años debido a complicaciones por insuficiencia cardíaca. Su descanso final se encuentra en el Holy Sepulchre Cemetery en Hayward, California, aunque su legado perdura a través de su trabajo. Mucho antes de brillar en la gran pantalla, Dufin inició su camino en Dublín, Irlanda, donde la narración y la actuación eran parte de su herencia. Atraído por el teatro, construyó una sólida trayectoria en los escenarios antes de abrirse camino en Hollywood, a menudo interpretando personajes arraigados en la cultura irlandesa. Su obra más célebre, Brendan Behan, Confessions of an Irish Rebel, no solo mostró su talento actoral, sino que también consolidó su reputación como un maestro del relato irlandés. Ya fuera en el teatro o en el cine, sus interpretaciones siempre destilaron autenticidad y corazón, dejando una marca imborrable en quienes apreciaron el alma que imprimió en su arte. Barry Dennen como el hombre orante. En medio del desgarrador caos de Titanic, 1997, una de las imágenes más impactantes es la del hombre orante, arrodillado en silenciosa fe mientras el barco enfrenta su destino. Barry Dennen, nacido el 22 de febrero de 1938, tenía 59 años cuando aportó una dignidad serena a este pequeño pero inolvidable papel. Su personaje, aunque sin nombre, simbolizaba los últimos momentos de quienes buscaban consuelo en su fe ante el desastre inminente. Dennen falleció el 26 de septiembre de 2017, a los 79 años, debido a complicaciones tras una caída, dejando tras de sí una carrera llena de interpretaciones diversas. Sin embargo, su legado nunca estuvo limitado a un solo papel. Mucho antes de Titanic, Dennen ya había dejado su huella en el cine y el teatro. Es recordado por su imponente interpretación de Poncio Pilato en Jesus Christ Superstar, 1973, un papel que originó en el álbum conceptual de 1970 y llevó tanto a Broadway como a la pantalla grande. Su distintiva voz también encontró un lugar en la animación y los videojuegos, dando vida a personajes en Batman, The Animated Series y Metal Gear Solid 2. Ya fuera en el escenario, en la pantalla o detrás del micrófono, Dennen aportaba una presencia inconfundible a cada interpretación. Aunque su paso por Titanic fue breve, su influencia en el cine y el teatro sigue viva. Bernard Fox, como el coronel Archibald Gracie. Bernard Fox aportó un aire de sofisticación al viejo mundo en Titanic, 1997, con su interpretación del coronel Archibald Gracie, un caballero inquebrantable que enfrentó el desastre con valentía y compostura. Nacido el 11 de mayo de 1927, tenía 69 años cuando asumió el papel, dando vida al sobreviviente real con una autoridad serena. Su personaje, aunque calmado bajo presión, finalmente fue arrastrado por el caos de los últimos momentos del barco. Fuera de la pantalla, el propio viaje de Fox llegó a su fin el 14 de diciembre de 2016, cuando falleció a los 89 años debido a una insuficiencia cardíaca. Fue enterrado en el Hollywood Forever Cemetery, pero su trabajo sigue vivo. La actuación corría por sus venas, y su camino a Hollywood parecía inevitable. Criado en una familia de artistas, pisó el escenario antes de poder caminar, sentando las bases para una carrera que se extendería por décadas. Su talento lo llevó del teatro británico a las pantallas estadounidenses, donde se convirtió en un querido actor de reparto conocido por su ingenio y carisma. Aportó calidez a The Andy Griffith Show,
prestó su voz al Chair Mouse en The Rescuers y tuvo un pequeño pero memorable papel en otra película sobre el Titanic, A Night to Remember, 1958. Ya fuera en la comedia o en el drama, su presencia siempre añadía un toque especial. Aunque el tiempo se lo llevó, los personajes que interpretó aseguran que su legado nunca se desvanezca. Terry Forrestal, como el ingeniero jefe Bell. En Titanic, 1997, Terry Forrestal dio vida al ingeniero jefe Bell, un hombre de inquebrantable deber que luchó por mantener el barco a flote mientras el caos se desataba. Nacido el 13 de mayo de 1948, Forrestal tenía 48 años cuando interpretó al firme ingeniero, un personaje cuya dedicación hasta el último momento se convirtió en un silencioso acto de heroísmo. Fuera de la pantalla, Forrestal vivió con la misma intensidad, pero su pasión por las acrobacias extremas lo llevó a un trágico final el 10 de junio de 2000, cuando falleció en un accidente de base jumping en Noruega. A los 52 años, dejó un legado construido sobre interpretaciones audaces y un espíritu intrépido. Forrestal no era solo un actor, sino un legendario doble de acción cuyo trabajo elevó algunas de las películas más icónicas de Hollywood. Desde la trepidante acción de Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984, hasta las batallas medievales de Braveheart, 1995, su experiencia en acrobacias de alto riesgo aportó autenticidad e intensidad a la pantalla. Su contribución a Titanic pudo haber sido breve, pero al igual que el ingeniero jefe Bell, fue un hombre que lo dio todo, sin importar el riesgo. El legado de Titanic, 1997, sigue vivo, aunque algunos de sus talentosos actores ya no estén con nosotros. Sus interpretaciones dejaron una huella imborrable, manteniendo la película tan poderosa hoy como lo fue hace décadas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué actuación en Titanic te conmovió más? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más contenido. Gracias por vernos. Hasta la próxima.